Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Los derechos laborales son las prestaciones. Nosotros estamos afiliados con un ARL, que es Colpatria. Eso es de riesgos, también de riesgos profesionales. Uno también tiene derecho a las vacaciones, que son por ley que tienen que dárselas. También nosotros, la empresa cumple con los sueldos mensual, con las dos primas. Yo conozco que mis derechos laborales son las prestaciones, como el derecho a salud, pensión, cesantías, ARL. Pues la verdad muy poco, lo conozco pues sé que tengo derecho a estar afiliado a Seguridad Social, a una ARL, tengo derecho a estar afiliado a un fondo de pensiones. Y pues esos son los únicos que conozco, pues los principales. No sé si habrán otros por ahí que yo desconozca. Pues no. ¿Mi idea cuáles son? No tengo idea. Por ejemplo, eso de la salud, la pensión, ser afiliado. Sí, pero nosotros aquí no tenemos salud, no tenemos pensión, no. Los derechos mínimos laborales son garantías constitucionales que no pueden ser desconocidos dentro de la relación laboral. ¿Cuáles son estos mínimos laborales que se pactan dentro del contrato de trabajo? ¿Quién tiene el deber de reconocerlos? ¿Qué sucede si se celebra un contrato de prestación de servicios? ¿El contratante tiene el deber de reconocerlos? Toda esta temática de amplia importancia vamos a explicarla en el presente programa, así que no se lo pierdan. Bienvenidos a Derecho para Todos. Los derechos mínimos laborales son aquellas garantías que se extienden frente a la celebración del contrato de trabajo. Están reguladas desde el Código Sustantivo de Trabajo y amparadas desde la Constitución Política. Hace referencia concretamente a aquellos derechos que deben reconocerse dentro de la relación laboral. ¿Cuáles son esos derechos? Salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema integral de seguridad social. ¿Qué características tienen? La principal característica es que son derechos irrenunciables, es decir, no están sujetos a ningún tipo de conciliación o negociación, en cuanto son derechos de orden público. Las prestaciones sociales son derechos de carácter irrenunciable e inembargable salvo las excepciones de ley. Estos son reconocidos dentro de la relación laboral. La Corte Constitucional los materializa como garantías que tienen todos los trabajadores que hayan pactado previamente un contrato de trabajo, indistintamente si es un contrato verbal o escrito, que se pueda extender a un término fijo, a un término indefinido, a un contrato de obra o labor específica. En nuestro escenario actual, estos derechos son vulnerados a razón de que el empleador tiene la presunción que lo único que debe reconocer es el salario. Es entonces que el trabajador tiene todas las garantías para que se protejan y se reconozcan estos derechos que son inherentes a la relación laboral. El Código Sustantivo de Trabajo extiende las siguientes prestaciones sociales, que son de obligatorio reconocimiento por parte del empleador cuando se haya celebrado un contrato de trabajo, lo cual son las siguientes. La primera de ellas es el auxilio de cesantías. ¿Qué es el auxilio de cesantía? ¿Frente a qué relación se extienden? Todos los trabajadores tendrían el derecho al pago de esta prestación social. En el mismo sentido también se extiende
la prima de servicios, las vacaciones, la dotación de calzado y vestido de labor y el auxilio de transporte. Son derechos que siempre deben ser pactados dentro de la relación laboral y que no es optativo renunciar a ellos en cuanto estas son derechos que se extienden a orden público conforme el artículo 14 y 15 del Código Sustantivo de Trabajo. Las prestaciones sociales se liquidan de la siguiente manera. El auxilio de cesantías inicialmente se conceptualiza como el ahorro que tiene el trabajador por la prestación de su servicio. Este se cancela a la terminación del mismo. ¿Cómo se procede a pagarla? Tiene que tenerse en cuenta el salario del trabajador y el tiempo que éste ha prestado. Por regla general se reconoce un salario por un año de servicio. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el trabajador no labora un año? Este se paga pues proporcional al tiempo de servicio. ¿Con qué clase de salario se paga las cesantías? Con el salario neto real o devengado. Sin embargo, con fundamento del artículo 127, el salario también puede sumarse o computarse con otros factores salariales, como lo son bonificaciones, comisiones, auxilio de transporte, siempre y cuando pues el trabajador tenga derecho al auxilio de transporte y se haya pactado estos otros factores salariales, pero se debe tener en cuenta la habitualidad. Entonces, el pago de cesantías no se configura exclusivamente como el reconocimiento de un salario por un año de servicio, sino que también ese salario tiene que reconocerse con otros factores salariales y el auxilio de transporte. Un trabajador que haya prestado sus labores en un término de 60 días tendría derecho al reconocimiento del auxilio de cesantías, por supuesto, en cuanto se identifique inicialmente que dentro de ese contrato se presentan los elementos esenciales del mismo, que hace referencia a la prestación personal, a la subordinación y evidentemente a la remuneración. En este caso, si se pactan y se identifican y se analizan estos tres elementos, pues tendría el derecho a que se paguen todas las prestaciones legales y en este caso el auxilio de cesantías. Como la relación laboral es apenas de 60 días, entonces se liquida pues proporcional al tiempo de servicio. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque son derechos que se desconocen dentro de la relación laboral y no son optativos para el empleador, sino que deben ser garantizados. En el mismo sentido también ese auxilio de cesantías genera un interés. ¿Por qué? Porque al ser un ahorro para el trabajador, cuando éste quede cesante, cuando se termine su contrato de trabajo, pues va a generar evidentemente un interés. El interés es el 12% anual, 1% mensual o proporcional al tiempo que se haya laborado. Este se puede pagar hasta el 31 de enero. Y el auxilio de cesantías puede consignarse a más tardar hasta el 14 de febrero. ¿Quién paga las cesantías? Evidentemente el empleador. Y en caso de los intereses a las cesantías, ¿quién tiene que reconocerlo? Los intereses a las cesantías deben ser pagadas también por el empleador. A diferencia de las cesantías, los intereses se reconocen o se pagan, mientras el auxilio de cesantías sí debe ser consignado a un fondo. Es importante aclarar que existen dos tipos de cesantías, las cesantías retroactivas y las cesantías anualizadas. Las cesantías retroactivas tienen vigencia con anterioridad a la Ley 50 de 1990, mientras las cesantías anualizadas son aquellas que surgen con posterioridad a la Ley 50 de 1990, es decir, a 1 de enero de 1991. Las cesantías retroactivas eran administradas directamente por el empleador, mientras las cesantías anualizadas sí deben ser consignadas a un fondo, preferiblemente de elección del trabajador o de común acuerdo con el empleador. Las cesantías retroactivas pues ya no son muy utilizadas, son atípicas en nuestro medio pues por la vigencia de la norma. Sin embargo, pues aún todavía en algunos trabajadores como docentes del magisterio pues todavía se maneja esta modalidad de cesantías. Estas cesantías no generan interés, a diferencia de las cesantías anualizadas que evidentemente sí generan un interés y que es un derecho pues para todos y todas las trabajadoras. Por el mismo camino también entra a reconocerse la prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicio? Tiene como finalidad la repartición de utilidades que se generan dentro de la empresa y corresponde a un salario por año de servicio que se difiere semestralmente. La primera parte a más tardar hasta 30 de junio y la segunda parte hasta el 20 de diciembre. ¿Cómo se liquida? De conformidad al salario percibido por el trabajador
o con fundamento al artículo 127 si tiene derecho a otros factores salariales, como ya lo hemos mencionado, en el caso de comisiones, bonificaciones, trabajo suplementario y auxilio de transporte, siempre y cuando este trabajador devengue hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, este derecho también debe ser reconocido dentro de la relación laboral. ¿Por qué junio y por qué se reconoce en diciembre? Porque estas son fechas de auge donde evidentemente pues el costo de vida incrementa. En el mismo sentido también vamos a reconocer dentro de esa relación laboral las vacaciones. Las vacaciones se conciben como ese periodo de descanso que se extiende para todos los trabajadores en un término de 15 días. ¿Se contabiliza como hábiles o son calendarios? Evidentemente son hábiles, entonces el trabajador termina recibiendo pues un periodo mayor de vacaciones. ¿Todos los trabajadores tienen el derecho a las vacaciones? Sí, en cuanto se garantiza unas condiciones dignas, justas y decentes dentro de la relación laboral. Es más que una obligación que ese empleador permita que su trabajador descanse para recobrar las fuerzas y en el mismo sentido pues va a tener una mayor producción dentro de la empresa. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que desarrollan funciones riesgosas? En el caso de rayos X y demás, a ellos se les extiende un periodo vacacional de mayor término, lo cual se adicionan con 15 días, es decir, por año generamos 15 días. ¿Cómo se pagan las vacaciones? Las vacaciones corresponden a 15 días de salario por año de servicio o proporcionales al tiempo prestado. ¿Qué clase de salario se reconocen en las vacaciones? Aquí sí, el salario neto o real, a diferencia de las otras prestaciones sociales, como lo son el auxilio de cesantías y la prima de servicios, que pueden computarse con un salario base de liquidación. En este caso, las vacaciones sí deben liquidarse con el salario neto o real que el trabajador venga percibiendo. En el mismo sentido también entramos a reconocer el auxilio de transporte, pero ¿para quién se extiende esta prestación social? Solamente y exclusivamente para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Existe todavía el criterio vigente de que debe existir una distancia mínima desde el domicilio o residencia del trabajador hacia el lugar donde presta sus servicios. No, este requisito pues fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, dejando en vigencia un único requisito. Sin embargo, ¿qué sucede si ese trabajador está domiciliado o reside en su lugar de empleo? Tendría derecho a que se reconozca el auxilio de transporte cuando la finalidad de esta prestación social es que cubra los gastos de movilidad que utiliza ese trabajador. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral evidentemente entra a analizar esta situación y dice que no tendría derecho, en cuanto pues ese trabajador tendría un enriquecimiento sin causa a razón de que no lo va a utilizar para movilizarse, sino que efectivamente pues lo tendrá con otra finalidad. Cuando el trabajador tiene su vehículo, su motocicleta, ¿podría compensarse con el dinero que se da para la gasolina? ¿O la gasolina podría hacer uso de ese auxilio de transporte? Depende de los acuerdos que se hayan pactado con el empleador. Sin embargo, el auxilio de transporte ya está fijado por una comisión permanente de políticas sociales y salariales. Entonces es un valor que se fija pues a nivel nacional. En la actualidad el auxilio de transporte pues hace referencia a 97.032 pesos. Entonces si compensa ese valor, efectivamente pues podría entregarse desde otra finalidad el respectivo auxilio de transporte. La dotación de calzado y vestido de labor pues es un derecho que garantiza más que las condiciones dignas, justas y decentes el bienestar de los trabajadores. Consiste en el suministro de zapatos y vestidos de labor. ¿Cada cuánto se genera? Generalmente se genera en las siguientes fechas: a más tardar 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, es decir, cada 4 meses, 3 veces al año. Tiene el deber todos los empleadores de reconocer dichas prestaciones sociales. Sí, todos los empleadores tienen el deber de reconocerlo. Sin embargo, la norma suscita que también ese trabajador por lo menos tiene que tener un término de permanencia de 3 meses para su reconocimiento. Bueno, entonces en ese sentido estas son las prestaciones sociales que se reconocen para los trabajadores, obligatorias y vinculantes para el mismo. Para su ejercicio liquidatorio, pues los invitamos a todos los televidentes que nos visiten en Consultorio Jurídico, ubicado en la carrera 24, número 1450, que con gusto pues se desarrollarán y se acompañará todo el ejercicio liquidatorio para su reconocimiento.
Estamos viendo Derecho para Todos. Entérese del acontecer universitario a través del nuevo programa institucional Agenda Magazine Universidad Mariana. Cultura, deportes, investigación, personajes y otros temas de interés. Sintonícenos a través de Telepasto Mirada Sur. Martes 7:30 p.m, jueves 9:05 p.m, sábado 6 p.m. Síganos a través de YouTube Universidad Mariana y de nuestra página institucional www.umariana.edu.co. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 2. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. La Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana, en convenio con la CES de Medellín, tiene abiertas las inscripciones para el diplomado Verificadores de Cumplimiento de las Condiciones de Habilitación en IPS. Inicia el 5 de julio de 2019, dirigido a profesionales de diferentes disciplinas que se desempeñen en empresas que hagan parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud o independientes. Más información, 731-4923, extensión 164. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 2. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Continuamos con Derecho para Todos. Los derechos laborales, pese a que son garantías de naturaleza irrenunciable, tienen un término de prescripción. Es decir, prescribe el derecho, caduca la acción, pasando de ser una obligación jurídica a ser una obligación natural. Es decir, ya no podría accionarse judicialmente porque su término de vigencia ha terminado. Sin embargo, eso no implica que exista el deber desde la buena fe y desde evitar actos de temeridad que el empleador deba reconocerlos dentro de la relación laboral. Las vacaciones tienen un término de prescripción diferente, lo cual se extiende a 4 años. ¿Desde qué momento entran a prescribir los derechos laborales? Depende desde el momento que hayan tenido nacimiento. En este caso, las vacaciones, desde el momento que se generan, por eso se extienden a 4 años, y en el mismo sentido o en el mismo horizonte las demás prestaciones sociales. Es entonces que este es un llamado a que se reclamen en un periodo que no supere los 3 años, porque a pesar de que son una obligación y un derecho para los trabajadores, si no se reclaman en el término oportuno, se castiga al trabajador en cuanto ya no podrá accionarse judicialmente.
Los trabajadores independientes no tienen derecho a las prestaciones sociales, en cuanto su acto jurídico que han celebrado previamente nace a través de contratos de prestación de servicios. En ese sentido y en ese mismo camino, pues no se extiende el reconocimiento de prestaciones sociales. A lo contrario, pues tienen el deber de aportar al Sistema Integral de Seguridad Social un aporte de 12.5% en salud, 16% en pensión y riesgos laborales, dependiendo de la clase pues que el contratista se vea inmerso. En el contrato realidad sí es una obligación del juzgador o del aplicador el reconocimiento de las prestaciones sociales, en cuanto éste nace disimuladamente bajo un velo de contrato de prestación de servicios, pero tiene inmersos los elementos de un contrato de trabajo. Es decir, se celebra un contrato verbal de prestación de servicios, pero resulta que se impone un horario determinado. ¿Cuál es la situación jurídica de este trabajador? Estamos en presencia de un contrato realidad. ¿Cómo nació la vida jurídica? Este converge como un contrato de prestación de servicios, donde las funciones debían desarrollarse de forma independiente y autónoma, pero terminaron siendo subordinadas por parte del aparente contratante. En ese sentido, podemos identificar los elementos de un contrato de trabajo que rezan a la prestación personal, a la remuneración y principalmente a la subordinación. En este sentido, este contratista puede accionar en contra de su contratante para que se entren a reconocer todos esos derechos que fueron desconocidos y vulnerados por parte del contratante. Los trabajadores domésticos, entiéndase como trabajadoras o trabajadores domésticos, choferes y mayordomos, sí tienen derecho al pago de las prestaciones sociales, así se hayan celebrado contratos verbales. Se extienden todas las garantías legales y constitucionales. Entonces, cuando se vaya a vincular a una empleada doméstica, a un chofer o un mayordomo, pues tiene que extenderse el reconocimiento, evidentemente, de su salario, lo cual no puede ser inferior al mínimo en cuanto transgrede el derecho a la subsistencia o proporcional al tiempo prestado, y en el mismo sentido también debe pagarse las prestaciones sociales anteriormente ya explicadas. Los taxistas, como un gremio particular, tienen derecho al reconocimiento de prestaciones sociales siempre y cuando se haya pactado contrato de trabajo y se identifique quién es su empleador. Entonces, frente al dueño del taxi que lo entrega a un conductor y cumple 8 horas diarias y aparte tiene un reconocimiento salarial, en este caso a este chofer que depende de su empleador sí debe extenderse el reconocimiento de sus prestaciones sociales. Pero si es en otro caso distinto, donde el taxista maneja su tiempo de forma autónoma e independiente, pues no lleva el reconocimiento de prestaciones sociales en cuanto lo está desarrollando de manera autónoma. Entonces hay que identificar que cuando están los elementos propios de un contrato de trabajo, pues se extiende a que esto lleva el reconocimiento de estas garantías constitucionales que no pueden ser omitidas por parte del empleador o pues reza las acciones judiciales que pueden impetrarse en su contra. Las acciones judiciales para el reconocimiento y reclamación de las prestaciones sociales deben hacerse ante un juez laboral, que depende de su cuantía, pues será de conocimiento de un juez de pequeñas causas y competencias múltiples o un juez de primera instancia. ¿Qué clase de proceso debe impetrarse? Es un proceso evidentemente ordinario que se determina según su cuantía. Con
la irrenunciabilidad, inembargabilidad de las prestaciones sociales nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos visiten a Consultorio Jurídico de la Universidad Mariana, ubicados en la carrera 24, número 1450. Con gusto los asesoramos en el ejercicio liquidatorio y en las acciones jurídicas oportunas y pertinentes. Los esperamos.